infección urinaria más específicamente. Ahora vamos a hablar de las otras enfermedades renales que en algunos casos son exclusivos de niños, otros casos pueden ser en niños y en adultos, ¿sí? Lo que sí varía es el manejo de acuerdo a cada situación. Bueno, como ustedes saben, los riñones juegan un rol importante en el cuerpo, actuando como filtros del cuerpo, ayudan a controlar los niveles de agua y eliminar las impurezas a través de la orina. También ayudan a regular la tensión arterial, la producción de glóbulos rojos, los niveles de calcio y minerales. Pero algunas veces los riñones no se desarrollan adecuadamente y como resultado no funcionan la forma en que deberían. Generalmente estos problemas son de origen genético y no tienen nada que ver con que los padres hicieron o dejaron de hacer. Entonces muchas veces eso también hay que aclarar, porque cuando uno habla de genético, generalmente el padre o la madre se siente culpable, ¿verdad? Entonces una forma de aliviar la situación es explicarles que no es cuestiones de culpabilidad, es de encontrar un diagnóstico, ¿sí? Muchos de estos problemas se diagnostican antes que los bebés nazcan a través de pruebas prenatales de rutina y son tratados con medicamentos u operaciones mientras que el niño aún es joven. Otros problemas pueden surgir posteriormente, tales como síntomas de infecciones urinarias, retraso en el crecimiento, tensión arterial alta. En algunos casos los problemas son más severos y requieren un tratamiento quirúrgico más extenso. Las enfermedades renales más comunes en los niños están presentes desde el nacimiento. Los más comunes incluyen obstrucción de la válvula posterior de la uretra, que es una obstrucción o estrechez de la uretra, o sea que se disminuye, afecta solamente a los varones. Puede diagnosticarse antes de que nazca el bebé o inmediatamente después y puede ser tratado con cirugía. Posteriormente tenemos la hidronefrosis fetal. Este aumento en el tamaño de uno o ambos riñones es ocasionado o bien por una obstrucción en el tracto urinario en desarrollo o una condición denominada reflujo vesículo-ureteral, ¿sí? Donde la orina fluye anormalmente en el sentido opuesto de la vejiga a los uréteres. La hidronefrosis fetal entonces suele diagnosticarse antes de que nazca y los tratamientos varían considerablemente. En algunos casos la condición solamente requiere de monitorización, es decir, controles estrictos mes a mes, o en otros casos es necesaria una cirugía. ¿Para qué? Para remover esa obstrucción del tracto urinario. Luego tenemos las enfermedades quísticas del riñón, que generalmente genera el desarrollo de quistes rellenos de líquido en ambos riñones. Los quistes pueden multiplicarse en número y en tamaño de tal forma que pueden ocasionar el fallo renal. Entonces, por ahí radica su importancia. La mayoría de las formas de enfermedades poliquísticas se heredan, también son congénitas. Los doctores pueden diagnosticar las condiciones antes o después del nacimiento del niño. En algunos casos no se presentan síntomas. En otras, la enfermedad poliquística puede ocasionar infecciones del tracto urinario, presencia de cálculos en el riñón y presión arterial alta. Por eso es que
importancia de, como es de predominio masculino, la importancia de hacer en la primera infección urinaria de un varón, hay que pedirle una ecografía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque probablemente es alguna deformidad que hay que tratar a tiempo, ya sea medicamentosamente o ya sea quirúrgicamente. ¿Sí? Esa, por ejemplo, es una regla en relación a las infecciones urinarias. En la niña podemos esperar un segundo episodio. En el niño hay que pedirle sus ecografías o sus cisto-uretrografías en la primera infección urinaria. ¿Ok? Bueno. En algunos casos la enfermedad poliquística puede tratarse mediante cambios en la dieta, en otros se necesita de trasplante renal o también en otro caso diálisis, que es un tratamiento médico que ayuda al cuerpo a filtrar sus desechos cuando los riñones no pueden hacerlo. Bueno, estábamos hablando del riñón policístico. Ahora tenemos otra variante que es el riñón multiquístico. Esto ocurre cuando quistes grandes se desarrollan en un riñón que no se ha desarrollado de forma adecuada, eventualmente causando que éste deje de funcionar. Mientras que la enfermedad poliquística afecta a los dos riñones, la enfermedad multiquística generalmente afecta a un solo riñón. Esa es la diferencia. Afortunadamente, el riñón no afectado trabaja por los dos y la mayoría de las personas con riñón multiquístico tienen función renal normal. ¿Qué es lo que le diferencia del poliquístico? Generalmente se diagnostican con una ecografía prenatal antes que el bebé nazca. Los doctores controlan la enfermedad del riñón multiquístico monitorizando la presión sanguínea, monitorizando la presencia de infecciones urinarias. En extremadas circunstancias, remover el riñón quirúrgicamente puede ser necesario. ¿Sí? Entonces, dependiendo del hallazgo. Luego tenemos la acidosis tubular renal, que es una condición en la que los riñones no pueden regular apropiadamente la cantidad de ácido en el cuerpo. Puede ocasionar cálculos en el riñón y afectar el crecimiento del niño, ¿sí? Porque como no hay una buena producción, el niño tiene un estancamiento en el crecimiento. Pero generalmente puede ser tratado con medicamentos. Luego, tenemos el tumor de Wilms, que es un tipo de cáncer infantil que afecta al riñón. Generalmente es diagnosticado durante los primeros 2 años de vida y puede tratarse con cirugía y quimioterapia. Luego tenemos las glomerulonefritis, que son inflamación o infección de los glomérulos, la parte de los nefrones que contienen pequeños vasos sanguíneos. Puede afectar la habilidad de los riñones de filtrar apropiadamente los desechos del cuerpo, conllevando a hinchazón, edema, sangre en orina y una reducción de la producción de orina. Algunos casos pueden tratarse con medicamentos, mientras que otros requieren diálisis o trasplante del riñón. Síndrome nefrótico.
ocurre cuando el cuerpo pierde gran cantidad de proteínas a través de la orina, generalmente debido a algún cambio de los nefrones. Usualmente se diagnostica después de que el niño ha cumplido 1 año de edad. La hinchazón del rostro, abdomen, extremidades figuran entre los síntomas que generalmente son aliviados con medicamentos. Generalmente, ¿qué es lo que vamos a utilizar en estos casos? Diuréticos, ¿verdad? Ahora, los problemas congénitos del tracto urinario. A medida que un niño se desarrolla en la matriz, una parte del tracto urinario puede crecer anormalmente en su tamaño o posición. Este tipo de problemas incluye: uno de ellos, estamos hablando de una duplicación de los uréteres, es decir, se subdivide, ¿sí? Donde un riñón tiene 2 uréteres en vez de 1. Esto puede ocasionar infección en el tracto urinario a medida que transcurre el tiempo y puede ser tratado con medicamentos o con cirugía, dependiendo del tipo de afectación que vaya ocasionando. Luego tenemos los riñones en herradura, así, en esta forma, en forma de cuña, donde los 2 riñones están unidos en forma de un riñón arqueado, así, no hay una división una con la otra, que generalmente funciona con normalidad, pero es más proclive a desarrollar problemas con los años. Un riñón en forma de herradura sin complicaciones no necesita de tratamiento médico ni cirugía, pero necesita ser chequeado regularmente. Estos niños, hasta por lo menos los 12 años, deben tener sus controles periódicos constantes, ¿sí? Hasta los 2 años. Cada 2 o 3 meses, a partir de los 2 años, cada 6 meses, por lo menos hasta los 12 años, ¿sí? Otros problemas de los riñones. Algunas veces, un niño puede presentar otros problemas que afectan el funcionamiento de los riñones. Estos pueden incluir tensión arterial alta o hipertensión. Los niños controlan la tensión arterial regulando la cantidad de sal en el cuerpo y desarrollando la enzima renina, lo cual conjuntamente con otras sustancias controla la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Las diversas causas que originan la tensión arterial alta incluyen las condiciones que hemos detallado anteriormente, factores genéticos como la conocida tensión arterial alta esencial, la cual es el tipo más común de tensión arterial en los adultos, y la obesidad, la cual se ha convertido en un factor importante que van asociados. Piedras o cálculos en el riñón pueden formarse como resultado de la acumulación de sales cristalizadas y minerales como el calcio en el tracto urinario o después de una infección. Si el cálculo del riñón es lo suficientemente grande para bloquear el riñón o el uréter, pueden causar dolor abdominal severo. Es lo que conocemos como, ¿cómo llamamos? Dolores del riñón. Cólico renal, ¿sí? Bueno, entonces, pero los cálculos generalmente se expulsan atravesando el tracto urinario por sí mismo. A veces el cólico se produce en el momento de la expulsión de esos diferentes cálculos, dependiendo del tamaño, por supuesto. Hay algunos que pueden ser expulsados por la uretra
y otros que no, que solamente es quirúrgica. Bueno, y como vemos, entonces, en algunos casos pueden ser removidos quirúrgicamente, ser tratados con medicamentos o con modificaciones en la dieta. Muchas veces con cambios en la dieta también tiene una gran mejoría. A veces los primeros síntomas son dolor y sangre en la orina. Los cálculos de riñón son más frecuentes, más comunes en los adultos que en los niños. Pero si hay una mala alimentación, si hay, digamos, un mal cuidado, entonces evidentemente que igual puede tener cálculos renales. Tengo varios pacientes que tienen sus cálculos renales por mala dieta. ¿Sí? Por las poquitas que queremos tanto. Empanada con poco. Así que. Bueno, después tenemos las nefritis. Esta condición es una inflamación del riñón. Puede ser causada por una infección, una enfermedad autoinmune como el lupus o una razón desconocida. Los primeros síntomas de la nefritis son niveles altos de proteínas y sangre en la orina. Bueno, después hablamos de la infección del tracto urinario, que también ya dimos la clase anterior, acá vamos a dar una generalidad más bien. Son típicamente causados por bacterias más frecuentes. ¿Cuál es la? Escherichia coli. La mayoría de las itus ocurren en el tracto urinario inferior, en la vejiga y en la uretra, y pueden causar dolor al orinar y fiebre. El tratamiento con antibiótico debe comenzarse con la mayor brevedad posible para que la infección no llegue a los riñones. ¿Cuál es el mayor problema? Cuando la infección va avanzando, y eso significa que puede llegar a afectar los riñones, esa infección, y producir sus respectivas complicaciones, ¿verdad? Que puede llevar al paciente a una insuficiencia renal, llevar a diálisis, inclusive a pérdida del riñón, ¿verdad? Bueno, y esos, el tratamiento con antibióticos, ¿dónde está? Puede ocasionar daño irreversible, ¿verdad? En los bebés las infecciones urinarias tienden a ser más comunes en los niños que en las niñas. Quizás porque los niños son más afectados con problemas de riñón congénitos que los predisponen a las infecciones. Y aparte de eso, la comunicación para llegar a una infección debe ser correr un trayecto más largo. Por eso es que es más grave cuando se presentan los varones. Más adelante, las niñas también tienen predisposición a contraer este tipo de infección. Ya que tienen uretras más pequeñas. Los malos hábitos pueden contribuir al desarrollo de infecciones urinarias. Los niños que resisten la necesidad de ir al baño, o los que se limpian después de hacer sus necesidades en la dirección opuesta, de atrás para adelante, la dirección correcta es entonces de frente hacia atrás, para evitar que la bacteria de las heces fecales no entre en contacto con la uretra. Entre los adolescentes, las niñas tienen más predisposición que los niños, generalmente debido a que la uretra es más pequeña y por mantener relaciones sexuales
con la vejiga llena, que puede producir una infección urinaria también. Así que ya sabes la causa de una que pasa con xixi. Bueno, síntomas de problemas renales. Los signos y síntomas de problemas del tracto urinario en el riñón son diversos e incluyen fiebre, hinchazón alrededor de los ojos, rostro, pies y tobillos, también conocido como edema, ardor o dolor al orinar, incremento significativo de la frecuencia de orina, es decir, que el niño o la niña orina cada rato, pequeñas cantidades, pero cada rato va al baño. Dificultad para controlar la orina en los niños que son lo suficientemente grandes para usar el cuarto de baño. Niños o niñas con recurrencia de episodios de mojar la cama. Niños que no han mojado la cama durante meses, para que tengan una historia que ya tiene un control de esfínteres, pero sin embargo vuelve a presentar orina en el enuresis. Sangre en la orina, tensión arterial alta. Puede ocurrir por mal funcionamiento del riñón. Para realizar un diagnóstico de cálculos en el riñón. Si su pediatra piensa que su riñón padece de cálculo en el riñón, probablemente desarrollarán una historia médica, realizarán un examen médico y ordenarán pruebas de orina. Por ejemplo, exámenes de orina, de sangre, estudio de imagen o biopsia para hacer un diagnóstico. Este tipo de exámenes son generalmente sugeridos por el nefrólogo, que es un doctor especialista en tratamiento de cálculo en el riñón. A través de un uroanálisis, o sea que el urocultivo, podrá detectar rápidamente anomalías, como por ejemplo demasiados glóbulos rojos, que pueden significar una inflamación o irritación del tracto urinario. El uroanálisis también puede detectar un exceso de glóbulos blancos. Cuando hay glóbulos blancos, ¿qué quiere decir? Que está asociado a algún proceso infeccioso, ¿sí? Que en este caso tenemos sintomatología, tenemos glóbulos blancos presentes, neutrófilos presentes, entonces estamos ante una infección urinaria. Algunos exámenes de sangre pueden indicar cuán bien los riñones están filtrando los productos de desecho y cómo están equilibrando la descomposición química del torrente sanguíneo. Dos importantes herramientas de diagnóstico pueden utilizar son la tensión arterial y las medidas de crecimiento. Conjuntamente con el corazón, los riñones son órganos cruciales en determinar la tensión arterial. La tensión arterial en los niños es señal de que los riñones necesitan ser evaluados. Medidas exactas del crecimiento pueden proporcionar datos importantes para diagnosticar enfermedades renales, porque los niños con enfermedades crónicas del riñón generalmente no se desarrollan óptimamente. Son niños pequeños para su edad en relación a la edad cronológica. Una biopsia es un procedimiento mediante el cual una pequeña pieza del tejido del riñón es extraída con una aguja, llevando a cabo bajo anestesia. Es un procedimiento simple que puede proporcionar un diagnóstico exacto sobre un problema en
en el riñón en 9 de cada 10 casos. El procedimiento es especialmente útil en el diagnóstico para diferenciar nefritis y necrosis. Además, existen pruebas radiológicas comunes que se pueden utilizar, como por ejemplo otras pruebas radiológicas que podrían ser ultrasonido. El estudio por imágenes más comúnmente utilizado no es doloroso, no requiere exposición a los rayos X o preparación especial. El ultrasonido renal muestra detalles de la anatomía de los riñones y de la vejiga. Puede descartar o diagnosticar obstrucciones, anomalías del desarrollo, tumores, cálculos en los riñones y en el tracto urinario. También tenemos la tomografía computarizada. Ayuda a revelar la anatomía de los riñones o de la vejiga y en algunos casos es mejor que una prueba de ultrasonido para detectar cálculos en los riñones. ¿Por qué? Porque en la tomografía determina más específicamente la ubicación en que se encuentra. Igualmente puede ilustrar si los riñones se han desarrollado normalmente o si el flujo de orina está bloqueado por un cálculo o una anomalía del desarrollo. También tenemos el escáner renal nuclear. Un escáner renal nuclear incluye un material específico radioactivo que se inyecta en la vena. La dosis de radiación es inferior a la de una simple prueba de radiografía. El escáner muestra ambos riñones comparándolos entre sí en tamaño, forma y función. Igualmente puede detectar heridas u otras evidencias de infecciones renales, ya sean crónicas o recurrentes. Tenemos la uretrocistografía de evacuación. Un cistouretrograma más de evacuación es comúnmente utilizado para evaluar la vejiga y los uretres. Este procedimiento incluye introducir una sustancia o un tinte en la vejiga para diagnosticar si existe una obstrucción cuando el niño orina.
วงพาเบิร์น